Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a explicar un ejercicio que me propusieron y que es el siguiente. Dada la recta A de ecuación y igual a un medio de x más 3, proponga otras rectas que satisfagan la condición indicada en cada caso. Entonces nos dan cuatro ítems. Nos dicen que en el ítem A nos dice que nosotros tenemos que construir una recta B que sea paralela. Estas dos rayas verticales significa paralela, que sea paralela a la recta que nos están dando acá y que pase por el origen de las coordenadas. El inciso B nos dice que la recta C, que tiene que ser paralela a con ordenada al origen igual a -2. Ítem C, recta D, esta barrita vertical con horizontal quiere decir perpendicular a A, de ordenada al origen igual a 5. Y por último el inciso D nos dice que representemos las cuatro rectas en un mismo eje cartesiano. Entonces vamos a empezar a explicar algunos conceptos básicos que necesitamos para poder resolver estos ítems. Entonces empecemos. La ecuación de la recta se puede presentar de muchas formas, pero vamos a usar una que es la forma ordinaria, que es la siguiente: y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta, o sea la inclinación, que tan inclinada está la recta hacia un lado o hacia el otro, y b es lo que llamamos la ordenada al origen. ¿Qué quiere decir la ordenada al origen? Es en donde la recta corta al eje y, o sea, digamos, dependiendo del valor de b. Eso es lo primero que tenemos que saber. Por segunda parte, tenemos que saber que las rectas, dependiendo del valor que tiene m acá, la recta es creciente o decreciente. Entonces, por ejemplo, tenemos que si por ejemplo m es positivo, o sea que m es mayor a 0, entonces nosotros tenemos que la recta se va a comportar de manera creciente. Y si por ejemplo m es negativo, digamos que m es menor a 0, entonces vamos a ver en el plano cartesiano que la recta se va a comportar de manera decreciente, o sea, así. Eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces ya por segundo lado tenemos que saber unas propiedades de paralelas y de perpendiculares en las rectas, que es la siguiente: dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, y dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1. Entonces voy a traer las definiciones acá. Entonces decimos, dos rectas son paralelas si son iguales las pendientes, o sea, digamos que M1 sea la pendiente de una recta y M2 sea la pendiente de la otra recta. Entonces nos dicen que dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales, o sea, si las dos pendientes son iguales. Y por otro lado, dos rectas son perpendiculares si al multiplicar las dos pendientes de esas rectas nos da -1. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, entonces ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Pero antes, como nos están dando una recta y en el inciso D nos piden que la grafiquemos, entonces lo que vamos a hacer es graficar y igual a un medio de x más 3. Entonces para eso acá yo tengo un plano cartesiano. Entonces vamos a graficar y igual a un medio de x más 3. Entonces hay varias formas de graficar esta función. Sabemos que en las rectas basta con obtener dos puntos y podemos graficar la recta. Entonces podríamos sustituir dos valores de x y obtener los respectivos de y encontrar los dos puntos y unirlos, y ya tenemos la recta de esta ecuación. Pero vamos a hacerlo con lo que llamamos la pendiente. Pero para eso les voy a explicar qué significa la pendiente, pues además de ser la inclinación. La pendiente es la variación de las y con respecto a las variaciones de en x. Ya les voy a explicar en qué consiste esa pendiente. Como habíamos explicado, la pendiente siempre es el número que acompaña a x. O sea que en nuestro caso vemos que el que acompaña a x es un medio. Es decir, que la pendiente de la recta que nos están dando es un medio. ¿Qué quiere decir la variación de y con respecto a x? Quiere decir que cada vez que yo me muevo en el eje x tantas unidades, en el eje y me tengo que mover tantas unidades. Como vemos en el eje, en la parte de arriba, el que varía es y, mientras que en la parte de abajo el que varía es la x. O sea que aquí el número que es x es 2 y en el eje y es 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como el número que está solo es el 3, y si ustedes se acuerdan, hemos dicho que b es
la ordenada del origen. Entonces en este caso, como es 3, quiere decir que la recta va a pasar por el eje Y en 3, o sea, va a cortar en este punto de acá. Entonces ya tenemos un punto. Ahora para encontrar el otro punto vamos a usar lo que es la pendiente. Lo que nos dice es que cada vez que yo me muevo 2 en el eje X, tengo que moverme 1 en el eje Y. Digamos, cuando yo me muevo en el eje X2, siempre cuando vayamos a variar en el eje X, siempre lo que vamos a hacer es movernos hacia la derecha, independiente de que acá haya un signo negativo o positivo, simplemente nos vamos a mover 2 unidades en el eje X. Entonces nos vamos a mover 2. Nos movemos 1 y 2, o sea, estamos acá. Pero nos dice que con respecto a lo que varía X, debemos variar algo en Y. Acá nos dan la variación en el eje Y, que es 1. Pero entonces lo que hacemos es nos movemos 2 en X y en Y nos subimos 1. ¿Por qué nos subimos? Porque está positivo. Si estuviera negativo acá, o sea, si fuera menos un medio de X, entonces nos tendríamos que mover 2 a la derecha y bajar 1 bajar 1. Entonces acá lo que hacemos es movernos 2 a la derecha y subir una unidad porque porque es positiva. Entonces 1, 2 y 1. O sea que acá habría otro punto de la recta. Y eso es lo que hace la pendiente. Cada vez que nos movemos 2 en X tenemos que subir 1 en Y. Entonces 1, 2 y subimos 1. 1, 2 y subimos 1. Y así sucesivamente. Entonces si nosotros unimos esos puntos obtenemos la recta de esa ecuación. Entonces acá obtenemos la recta cuya ecuación tiene un medio de X más 3. Pero pues vamos a alargarla. Entonces 1, 1, 2, 1, 2 y así. Entonces aquí vamos a terminar de unir la recta porque pues sabemos que eso continúa. Entonces esta es como la recta de Y igual a un medio de X más 3. Entonces ahora sí vamos con los incisos. Nos dicen que el inciso A tiene que ser una recta B que sea paralela a, que pase por el origen de las coordenadas. Sabemos que el origen de las coordenadas es el punto 0, 0. Entonces vamos a hacerlo acá. Es el punto 0, 0, o sea, el que está aquí dividiendo al eje vertical y al eje horizontal, se considera el origen. Entonces la recta paralela tiene que pasar por este punto. Además, nos dicen que pues obviamente al ser paralela debe tener la misma pendiente por la propiedad que explicamos al principio, que dos rectas son paralelas y sus pendientes son iguales. Como la pendiente de la recta que nos están dando es un medio, quiere decir que la pendiente de nuestra recta también va a ser un medio. Por lo tanto, como ya tenemos un punto que es el origen, simplemente vamos a movernos con la variación que nos están dando. Entonces, un medio quiere decir que cada vez que nos movemos 2 en horizontal, tenemos que subir 1 en el eje Y. 2 en horizontal, 1 hacia arriba. 2 en horizontal, 1 hacia arriba. 2 en horizontal, 1 hacia arriba. Y así sucesivamente, cada vez que vamos a mover 2, subimos 1. Y así sucesivamente. Entonces vamos a obtener una serie de puntos que nos van a graficar la recta que nos están pidiendo. Entonces vamos a graficarla despacio. Y aquí tenemos la recta negra, que es la paralela al azul que nos acaban de dar y que pasa por el origen de las coordenadas. Tiene como ecuación, Y igual a un medio de X más un número, pero como si nos damos cuenta la recta corta el eje Y en 0, entonces sería más 0, pero pues como estamos sumando 0 no me afecta, entonces me quedaría Y igual a un medio de X. Esa sería la ecuación de la recta paralela a la primera, que es la que nos están dando y que pasa por el origen de las coordenadas. Ahora vamos con el inciso B. Nos piden otra recta que sea paralela a un medio de X más 3, pero ahora la ordenada al origen tiene que ser igual a menos 2. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero pues vamos a cambiar acá de color. Vamos a hacerla por ejemplo de amarillo. Y entonces como nos dicen que la ordenada al origen es menos 2, quiere decir que la recta corta el eje Y en menos 2, o sea en este punto.
Y ahora lo que tenemos que hacer es que, como es paralela también, sabemos que habíamos dicho que las rectas son paralelas y las pendientes son iguales. Entonces esta recta que vamos a graficar también va a tener pendiente 1/2. Entonces aplicamos la misma idea. Nos movemos 2 en el eje X hacia la derecha y subimos 1. Nos movemos 2 hacia la derecha y subimos 1. Nos movemos 2 a la derecha y subimos 1. Y así sucesivamente funciona lo que es la pendiente. Cada vez nos vamos moviendo 2. Y al hacer la gráfica de los puntos, al unir esos puntos obtenemos la gráfica de la pendiente que nos están pidiendo, de la ecuación que nos están pidiendo. Entonces esta gráfica en amarillo va a ser la recta paralela a la ecuación dada inicial con ordenada al origen -2, y va a tener 1/2 de x, que sabemos que es la pendiente, por donde está cortando la recta del eje Y, por -2, y como habíamos dicho, ese es el valor de b. Por lo tanto nos quedaría acá -2. Esa sería la ecuación de esa recta. Y ya para finalizar nos piden en el inciso C y D, vamos a hacer la recta D, que es perpendicular a A, de ordenada al origen igual a 5. Entonces, como tiene que ser perpendicular, vamos a la propiedad que nos dice que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1. Entonces, como ya tenemos la pendiente de la recta inicial, entonces ahora tenemos que encontrar la recta de la perpendicular. Eso lo vamos a hacer acá en esta página. Entonces vamos a cambiar de color. Entonces tenemos una pendiente que es 1/2. Y esto lo vamos a multiplicar por la pendiente de la perpendicular, que no la conocemos. Y eso nos tiene que dar -1, porque por propiedad el producto de las dos pendientes, para que sea perpendicular, tiene que ser -1. Entonces para encontrar m simplemente despejamos m. Entonces m es igual a -1, y este 1/2 que está multiplicando a m pasa a dividir. Entonces me queda dividido entre 1/2. Y aquí vamos a aplicar una propiedad, que es que cuando yo divido 1 entre un fraccionario cualquiera, el resultado me da simplemente la misma fracción pero invertida. Entonces, por ejemplo, si yo dividiera 1 dividido entre 5 entre 6, simplemente la respuesta me da la misma fracción, pero el 6 pasaría arriba y el 5 abajo. Entonces, aplicando esa propiedad, tenemos 1 dividido entre 1 entre 2, simplemente me daría 2 entre 1. Pero como acá hay un signo menos, menos entre más me da menos. Y eso nos da igual 2 entre 1, o sea 2 dividido 1 me da 2. Y con el menos de acá me da menos. Quiere decir que la pendiente de nuestra recta perpendicular tiene que ser -2. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a graficarla. Entonces la pendiente es -2, pero como nos dicen, la ordenada al origen es igual a 5. ¿Qué quiere decir? Que la recta va a cortar al eje Y en 5, o sea, en este punto. Ahora, la pendiente es 2. Si nos damos cuenta, la pendiente siempre está en forma de fracción, o sea, en variación de Y con respecto a X. Pero acá en nuestro caso la pendiente nos dio -2. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuánto varió en X y cuánto varió en Y? Pues como sabemos, cuando tenemos una cantidad entera la podemos expresar en forma de fracción. O sea, como nos dimos cuenta acá, este -2 viene de -2 entre 1. O sea que podemos expresar a -2 como -2 sobre 1. O sea que el que varía en X es 1 y en Y varía 2. Pero como está un signo negativo, entonces ya no subimos como lo hacíamos antes, sino que bajamos. Entonces ya sabemos que la pendiente es -2 sobre 1. Voy a borrar acá esto para poner acá la pendiente, -2 entre 1. Entonces vamos a hacer la gráfica de esa recta. Entonces nos dice, estamos en este punto, entonces tenemos que movernos 1 en el eje X. Siempre sabemos que hemos dicho que nos movemos siempre a la derecha, entonces 1 a la derecha y 2 en el eje Y, pero como está en signo negativo tenemos que bajar, entonces 1 y 2 unidades, o sea quedaría como por acá el otro punto.
nos movemos 1 en el eje X y bajamos 2 en el eje Y. Entonces por acá nos movemos 1 en el eje X y bajamos 2 en el eje Y. Y así sucesivamente nos movemos 1 y bajamos 2, nos movemos 1 y bajamos 2. Y así obtenemos la serie de puntos. Ya lo único, por último, lo que hacemos es unirlos y obtenemos la recta en naranja, que es la perpendicular a la recta inicial, que es la azul, y que tiene ordenada al origen 5. Esos serían los bosqueos de las gráficas. Entonces voy a borrar esto que ya no lo necesitamos y voy a escribir aquí la perpendicular en naranja, que es y igual, como la pendiente hemos dicho que es menos 2, entonces menos 2 x, y como tiene ordenada al origen 5, quiere decir que corta el eje Y en 5, quiere decir que el valor de b es 5. Y ya, el inciso B nos decía que graficar, o sea, que representemos las cuadros rectas en el mismo eje cartesiano. Ya las tenemos acá. Esta sería la solución de todo el ejercicio. Y para corroborar que lo que les expliqué acá, las gráficas hechas a mano, están bien, vamos a verlas acá desde un software, que son estas mismas gráficas. La recta verde es la ecuación que nos dan inicial, que es x sobre 2 más 3, o x sobre 2 es lo mismo que un medio de x más 3. La recta en rojo es la paralela a la verde, que pasa por el origen, o sea que tiene ordenada al origen. La naranja es paralela a la verde, que tiene ordenada al origen, que tiene ordenada menos 2. Y por último la azul es la perpendicular a la verde, que tiene ordenada 5, o sea que corta el eje Y en 5. Y listo, esa sería la solución de este ejercicio. Si tienen alguna duda sobre lo que se explicó, pueden dejarlo en los comentarios. Y pues si les gustó, no olviden compartirlo para que otros puedan aprender. Espero que les haya servido y hasta un próximo video.